hoy el video. La mujer indómita, cuentos de la Biblia contados en lenguaje coloquial. Abigail, la mujer inolvidable. Hay personas, y hay ciertas personas, algunas personas pueden cambiar el flujo de tu vida para siempre cuando las conoces. Esto es lo que le pasó a David cuando conoció a la mujer especial, Abigail. Esta historia sucedió después de que David perdiera a su mentor Samuel. 1 Samuel 25 versículo 1. Samuel había muerto, y todo Israel se había reunido, y habían lamentado por él, y lo habían sepultado en su casa en Rama. Entonces David se levantó y bajó al desierto de Parán. 1 Samuel 25 versículos 2 a 3 amplificado por Bill. Había en Moné un hombre que tenía sus negocios y sus posesiones en Carmel. Era un hombre muy rico. El hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba de pelo de sus ovejas en Carmel. El nombre del hombre era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Era inteligente y hermosa de aspecto, pero el hombre era duro y malo en sus tratos. Él era un calavido. Hay 4 tipos distintos de riqueza. La riqueza se puede encontrar en lo que posees, en lo que haces, en lo que sabes, y lo más importante, en quién eres y por lo que defiendes. Estas son las riquezas del carácter. Nabal era tremendamente rico, pero su riqueza solo se medía por las cosas que poseía, y tenía el tipo más bajo de riquezas. Este era el tiempo de la cosecha para un pastor de ovejas, porque era una temporada de cosecha. El corte de ovejas era un tiempo de hospitalidad generosa hacia los demás. La depilación de ovejas se conmemoraba históricamente con un banquete, y había más que suficiente comida para todos. El nombre del hombre era Nebala. Esto indica su carácter bajo, porque el nombre Nebale significa lleno. En el antiguo Israel, los nombres a menudo estaban relacionados con la personalidad de una persona. No sabemos si Nabal recibió este nombre o si se lo ganó, pero ciertamente vivió a la altura de él a diferencia de su esposo, Abigail. La esposa de Nabal poseía una belleza impresionante y una profunda perspicacia. La Biblia da a Abigail gran alabanza cuando dice que es hermosa, porque las únicas mujeres a las que se aplica esta frase hebrea son Raquel y Esther. ¿Cómo podría un hombre como Nabal haberse juntado con una mujer como esta? 1 Samuel 25 versículos 4 a 9. David oyó en el desierto que Nabal estaba tondendo sus ovejas, por lo que David envió a 10 jóvenes. Y David dijo a los jóvenes: subid a Carmel y Nabal, y saludadlo en mi nombre. Y esto diréis: que te llegue una larga vida, que te llegue la paz, que llegue la paz a tu casa, y que llegue la paz a todo lo que tienes. Ahora he oído que tienes tijeras. Y ahora, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, no les hicimos daño, ni les faltó nada todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Pregúntale a tus jóvenes, y te lo dirán. Por tanto, que mis jóvenes encuentren gracia en tus ojos y sean bien tratados, porque hemos venido en un buen día de fiesta. Por favor, da lo que tu mano encuentre a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando los jóvenes de David llegaron, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron: por favor, da lo que tu mano encuentre a tus siervos y a tu hijo David. David hizo esta propuesta porque había prestado un servicio útil a Nabal, protegiendo sus rebaños cuando las incursiones filisteas eran comunes. A nuestros oídos modernos puede sonar como si David corriera alguna raqueta de protección, pero ese no fue el caso. Él realizó un excelente, útil servicio para Nabal. Leemos que Nabal estaba tondendo sus ovejas. Esto indica que David esperó hasta el momento apropiado para solicitar el pago por los servicios que prestó. David protegió a los pastores y rebaños de Nabal durante mucho tiempo, pero no esperaba compensación hasta que el propio Nabal obtuvo su dinero de la cosecha de la afeita de las ovejas. Leemos que David envió a 10 jóvenes. Esto demuestra que David hizo la solicitud con cortesía. Lo logró a través de mensajeros, para que Nabal no se asustara con la noticia. Envió a sus emisarios con el saludo:
pasea con vosotros, que estaba lleno de amor y generosidad para que Nabal no diera un miedo o intimidación. Entonces leemos, tus pastores estaban con nosotros, y no faltaba nada. Pregúntale a tus jóvenes y te lo dirán. Esto demuestra que David solicitó apropiadamente, tomándose su tiempo, y mostrando paciencia mientras proporcionaba a Nabal un recibo detallado por los servicios ofrecidos. David le recordó a Nabal en una oferta que respetaba las costumbres de dar que rodeaban la cosecha y la afeita de las ovejas. Luego leemos, por favor, da lo que llegue a tu mano. David no insistió en que Nabal le hiciera una contribución especial, ni estableció un precio en cambio, simplemente lo dejó a la caridad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron la respuesta en este punto. 1 Samuel 25 versos 10 a 12, amplificado Biblia, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos siervos que se desvían de su amo. Tomaría yo mi pan, mi agua, mi carne, que he sacrificado para mis tijeras, y las daría a hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes de David se dieron vuelta y regresaron, y vinieron y le contaron todas las palabras que Nabal les había dicho. No había manera de que Nabal no pudiera no saber quién era David, dado que David era bien conocido en toda Israel. Esto fue pensado como un insulto directo a David por parte de Nabal, quien estaba al tanto de la identidad de David, pero optó por no reconocerlo. Nabal interrogado usando un lenguaje más común en la sociedad actual. ¿Quién se cree que es que siga de? Luego leemos, hay muchos siervos en estos días que se desvían cada uno de su amo. Nabal continuó menospreciando a David al afirmar que era un siervo desobediente. Este fue un completo engaño, porque David siempre, aunque no siempre de manera impecable, se había defendido prudentemente cada vez que Saúl le había atacado. Nabal demostró lo avaro y despreocupado que era. En vez de ver todo como perteneciente al Señor, lo veía como suyo propio. La generosidad no comienza con el pensamiento. Esto es mío, y lo compartiré contigo. Cree que, como todo lo que tengo pertenece al Señor, tú también tienes derecho a una parte de él. 1 Samuel 25:13, entonces David dijo a sus hombres, cada uno supe su espada. David también se subió su espada y unos 400 hombres subieron detrás de David, mientras que 200 se quedaron con provisiones y suministros. Entonces David dijo a sus hombres, cada uno supe su espada. David recibió la respuesta de Nabal exactamente de la manera que Nabal pretendía que fuera aceptada como un gran insulto. David era un fuerte luchador y guerrero, lo que deja claro que Nabal no está tratando con un cobarde o un nadie. David habría dicho a sus guerreros, log y carga si hubiera estado hablando de nuestra manera contemporánea. David estaba preparado para la lucha. Este no es un momento de gran importancia para David, y no responde de la manera que el Señor quiere que responda a un insulto o incluso a un ataque. Dios quiere que soportemos los insultos con amor y bondad, devolviendo su mal por nuestro bien. Este es un terreno alto para caminar. David no trató a Nabal con la misma consideración y paciencia que Saúl. David pudo mostrar bondad y paciencia con Saúl, pero parece que le resultaba más difícil hacerlo con alguien que consideraba que estaba a su mismo nivel, o que era inferior a él. Aproximadamente 400 hombres acompañaron a David no viene a Nabal para hacer una declaración, sino para acabar con él. Por esto, él y sus hombres se armaron, dejando a algunos de estos hombres atrás para proteger las cosas que dejaron atrás y servir como refuerzos. 1 Samuel 25 versículos 14 a 17 Amplified Bible. Pero uno de los jóvenes de Nabal dijo a Abigail, la esposa de Nabal, escucha, David envió mensajeros al desierto para bendecir y saludar a nuestro amo, pero él les gritó con desdén. Pero los hombres de David fueron muy buenos con nosotros, y no nos hicieron daño ni nos maltrataron. Ni tampoco nos faltó nada todo el tiempo que estuvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
Nos fueron una muralla de protección noche y día, todo el tiempo que estuvimos con ellos, cuidando las ovejas. Así que, ahora, ten esto en cuenta y considera lo que debes hacer. Porque ya se ha planeado el mal contra nuestro Señor, y contra toda su casa. Pero es un hombre tan inútil y malvado que no se puede hablar razonablemente con él. Él los insultó. Uno de los siervos que vio la respuesta de Nabal a los hombres de David, le dijo a Abigail, la esposa de Nabal, que Nabal había insultado a los hombres de David, y, por extensión, a David. Revelar significa tratar con lenguaje despreciativo. La letra estaba claramente en la pared, para que los empleados de Nabal pudieran leerla. Estaban seguros de que David no soportaría tal insulto sin luchar. Ellos pidieron que Abigail realizara alguna acción, no solo por ellos, sino también por el bien del hogar. Es un tal villano que no se puede hablar con él. Esto aclara por qué no hicieron una petición al instante a Nabal. El libro de Proverbios aún no se había escrito, y todavía sabían la verdad de Proverbios 17 versículo 12, que un hombre encuentre a una desnuda despojada de sus cachorros antes que caer en su locura. Así hicieron que esta vida por muerte atrajera a Abigail. 1 Samuel 25 versículos 18 a 20, Biblia amplificada. Entonces Abigail se apresuró, tomó 200 panes, 2 jarras de vino, 5 ovejas que habían sido asadas, 5 medidas de trigo asado, 100 mazos de uvas y 200 tortas de higos, y las cargó sobre los burros. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí. He aquí que yo vengo después de vosotros. Pero no se lo dijo a su esposo, Nabal. Y sucedió que, mientras ella estaba montada en su asno, y bajando por la parte oculta de la montaña, de repente, David y sus hombres estaban bajando hacia ella, y ella se les encontró. Leemos, Abigail se movió rápido. Esta era una señora sabia y perspicaz, consciente de que el tiempo era el asunto, y que algo debía hacerse lo más rápido posible. Por lo tanto, hizo los preparativos necesarios. Abigail llevó a cabo las acciones que Nabal debería haber llevado a cabo, pero no llevó a cabo. El hecho de que Abigail pudiera cosechar una cantidad tan grande de alimentos en tan poco tiempo demuestra cuán rico era Nabal. Si ya había tanta comida disponible, entonces la mala respuesta de Nabal a David es aún más decepcionante. 1 Samuel 25 versículos 21 a 22. David había dicho, ciertamente fue en vano que protegieron y guardaron todo lo que este hombre tenía en el desierto, para que nada falte de todo lo que le pertenecía, y me ha pagado mal por bien. Que Dios haga a los enemigos de David, y más aún, si hasta mañana dejo con vida a todo lo varón de todos los que le pertenecen. Y dijo David, y me ha pagado el mal por el bien. David era válido, pero no recto. En su corazón tenía el hecho claro, pero no su corazón. Si dejo un solo varón de todos los que le pertenecen hasta la luz de la mañana. Esto hizo que la elección de David fuera clara. Se dispuso a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. Esta fue la respuesta típica. Los propios siervos de Nabal lo esperaban. 1 Samuel 25 versículos 23 a 31. Cuando Abigail vio a David, se apresuró a bajar del asno, y se arrodilló de cara a David, inclinándose a la tierra en su honor. Se postró a sus pies y dijo, Señor, que la culpa y la culpable sea sobre mí sola, y permítame que tu sierva hable en tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Por favor, que mi señor no preste atención a este hombre inútil, Nabal, porque como su nombre, así es él. Nabal, lleno, es su nombre, y locura, y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los muchachos de mi señor que enviaste. Ahora mi señor, como vive el Señor y como vive tu alma, el Señor te ha impedido que derrames sangre, y te vengas con tu propia mano. Ahora pues, que tus enemigos y los que buscan hacer mal a mi señor sean tan destructivos como Nabal. Y ahora este regalo que tu sierva trajo a mi señor, que se le dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Perdona, por favor, la transgresión de tu sierva, porque el Señor hará que mi señor tenga una casa firme y duradera,
porque mi Señor lucha las guerras del Señor, y no se encontrará maldad en ti todos tus días. Si alguien se levanta para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi Señor estará ligada al valioso vínculo de los vivos con el Señor tu Dios. Pero las vidas de tus enemigos, a los que Él arrojará como desde el centro de un arpón. Y sucederá cuando el Señor haga por mi Señor según todo el bien que ha dicho, que ha prometido acerca de ti, y te nombra como jefe sobre Israel. Que este suceso no cause tristeza ni haga que la conciencia de mi Señor se turbe, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haga bien a mi Señor, recuerda a tu sierva con gracia. Abigail pudo permanecer oculta de David hasta el momento en que se encontraron cara a cara, porque el paisaje era montañoso, y pudo bajar la colina mientras permanecía oculta. Parece que Abigail fue la primera en ver a David, y cuando David la vio por primera vez, se inclinó ante él mientras encabezaba un gran tren de presencia y sustento. David estaba en un estado de ánimo ansioso e irritado, cuando de repente, de la nada, una gran procesión de regalos se acercó a él y una mujer encantadora se inclinó ante él a la cabeza de esa procesión. Esto hizo que David y toda su compañía se detuvieran inmediatamente. David tenía que tener una reacción sorprendida a esto. Ella descendió rápidamente del asno, se postró de cara a David y se inclinó a la tierra. Abigail presentó su caso de la manera más discreta posible. No vino a David como una superior, en cambio, vino a David en la posición de su humilde sirvienta. En esta apelación, Abigail hizo muchas cosas realmente correctamente, y eso ayudó a su caso. Tan pronto como se dio cuenta de la emergencia, no perdió tiempo en tomar medidas. Entonces Abigail se apresuró a hacerse sabía que era un escenario que exigía mucho tiempo, y como resultado actuó rápidamente. Abigail instantáneamente planeó culparse a sí misma por la difícil situación de David cuando se dirigió a él por primera vez diciendo: «En mí, mi señor, en mí que esto sea». Ella respetó a David, algo que Nabal no hizo. En lugar de tomar la iniciativa de dirigir la conversación ella misma, Abigail primero preguntó si le permitían hablar. En su llamamiento a David, Abigail definitivamente transmitió la conclusión favorable que esperaba. Ella lo conectó de una manera que casi sin querer llevó a David hacia el resultado que tenía en mente. Abigail le dio un regalo a David, pero fue astuta en decirle que el regalo era para los jóvenes que seguían a David, no para él. Si dices que era para David, daría la impresión de que solo le interesa el dinero, y que la dignidad de David podría ser restaurada con suficiente dinero, lo cual sería un insulto. Abigail hizo su petición de perdón tan clara y directa como fue posible. «Por favor, perdona la falta de tu sierva Abigail». Habló muy bien del carácter de David, aunque en ese momento estaba agitado y enojado a pesar de la ira y agitación de David, que es un pecado. Abigail habló del carácter de David en términos elevados, en relación con su estado actual no mencionado como una aberración. «Mi Señor lucha las batallas del Señor, y no se encontrará maldad en ti durante todos tus días». Abigail le recordó a David la promesa del Señor para su vida. «El Señor hará que mi Señor y una casa duradera». Ella guió a David a mirar más allá de las circunstancias perturbadoras inmediatas, a la promesa más considerable de Dios. Abigail advirtió a David que no actuara de una manera que llegara a arrepentirse después de cumplir la palabra de Dios, que esto no sería angustia para usted, que habría derramado sangre sin causa. Ella le aconsejó a David que examinara el resultado de su ruta actual, y lo horrible que sería. Abigail también hizo algunas cosas mal en su apelación a David. Ella hizo todo esto sin el consejo ni la aprobación de su esposo, pero no le dijo nada a su esposo, Nabal. Ella criticó abiertamente y severamente a su marido, a David, este villano, Nabal. Nabal es su nombre, y la insensatez está con él. Ninguna esposa debería hablar así de su marido, y ningún esposo debería hablar así de su esposa. Ella se puso a disposición de David para que lo considerara en el futuro, quizás de una manera inapropiada.
Cuando el Señor haga bien a mi Señor, recuerda a tu sierva, la vida de mi Señor estará atada en tu mano de los vivos con el Señor tu Dios, y la vida de tus enemigos, Él la arrojará como de la bolsa de un arpón. Este, quizás, es el punto más vital de la apelación de Abigail, y ella usó un giro de discurso notable. Ella dijo: David, tú eres como un haz que el Señor mantiene cerrado y seguro para sí mismo. Tus enemigos serán como piedras que el Señor arrojará. Esto invita a David a actuar como un hombre cercano al Señor. David necesitaba 400 hombres para lograr algo que Dios podía hacer tan rápido como tirar una piedra de un arpón. Esto le recordó a David un momento en que realmente confió en Dios para la victoria, cuando lanzó una piedra de una honda y mató a Goliat. A través de sus sabias palabras, Abigail dirigió la atención de David de la pelota de vuelta al Señor. El llamamiento de Abigail a David fue tan glorioso porque lo elevó en lugar de derribarlo. Abigail hizo hincapié en el glorioso llamado, el destino y la integridad general de David. Simplemente le pidió que considerara si sus acciones estaban de acuerdo con su futuro e integridad. 1 Samuel 25 versículos 32 a 35, amplificados por el Señor David, dijo a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendito sea tu prudencia y tu discernimiento, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme con mi propia mano. Sin embargo, como vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, ciertamente antes de la luz de la mañana no habría quedado ni un bolas, ni un macho. David aceptó lo que ella le había traído y le dijo: Vete a tu casa en paz. He escuchado tu voz y he concedido tu petición. A través de su audaz, rápida y sabia apelación, David estaba en un camino pecaminoso y Abigail lo impidió pecar. Él sabía que Dios le habló a través de Abigail, quien te envió hoy. A David se le enseña una buena lección: nuestros sentimientos heridos nunca justificaron la desobediencia cuando otros pecan contra nosotros. Quizás nos sintamos justificados por pecar contra ellos, pero nuestros sentimientos heridos nunca nos justifican. Tú me has impedido hoy de ir a derramar sangre y de vengarme con mi propia mano. David también puede agradecer a Dios porque a Abigail le recordó con éxito su destino, el de reinar sobre Israel en justicia e integridad. Si David hubiera matado a Nabal en su casa, la reputación de David entre los israelitas quedaría perpetuamente. Siempre se preguntaban si podían confiar en él. También podría sellar su destino a los ojos de Saúl, porque por primera vez David le habría dado a Saúl la razón legítima para perseguirlo como un criminal. Bendito sea tu consejo y bendito seas tú. Es importante recordar que Abigail no vino a David con las manos vacías. Su apelación fue práctica porque pagó a David lo que le debía. Cuando David recibió las cartas de Abigail, reconoció que Nabal había pagado la factura y que nada había quedado imparable aquí. David sabía la bendición de ser guardado del pecado. Es ciertamente una bendición que se nos perdone nuestros pecados, pero es una bendición aún más increíble que se nos mantenga alejados del pecado. 1 Samuel 25 versos 36-38, cuando Abigail llegó a Nabal, y él estaba haciendo un banquete en su casa para los shierus, como un banquete de un rey, y el estado de ánimo de Nabal era alegre porque estaba muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta la luz de la mañana. Pero a la mañana siguiente, cuando Nabal estaba sobrio y su esposa le contó estas cosas, su corazón se murió dentro de él y se paralizó y se hizo indefenso como una piedra. Alrededor de 10 días después, el Señor golpeó a Nabal y murió. Nabal vivió a la altura de su nombre. Fue un tonto, su vida estaba en grave peligro. Su esposa y sus sirvientes lo sabían, pero él no. Come y bebe como si todo estuviera bien y no le importara nada en el mundo. En este sentido, Nabal representa al pecador que rechaza a Dios a pesar del inminente juicio de Dios. David habría matado a Nabal,
y Dios juzgará al pecador que continúa rechazándolo. La vida de Nabal podría haberse salvado si hubiera invitado a David a este magnífico banquete. La codicia y la locura de Nabal fueron su ruina. Su corazón murió dentro de él, y él se convirtió en piedra. El Señor golpeó a Nabal, y murió. Las sabias acciones de Abigail salvaron a Nabal y a David de sí mismo, pero no pudieron salvar a Nabal de la ira de Dios. Dios nunca estuvo fuera del alcance de Nabal, y cuando llegó el momento, Dios lo proveyó en 1 Samuel 25, versículo 33. David estaba agradecido de que el llamamiento de Abigail le hubiera impedido vengarme con mi propia mano. Esto prueba que David no necesitaba vengarse con su propia mano. Dios era más que capaz de hacerlo. 1 Samuel 25 versículos 39 a 44. Biblia ampliada. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor que ha defendido el motivo de mi desacato, y ha sufrido a mano de Nabal, y ha impedido que su siervo se vengase con maldad. Porque el Señor ha hecho que la maldad de Nabal recaiga sobre su propia cabeza. Entonces, David mandó a Abigail, proponiéndole que la tomara por esposa. Cuando los siervos de David llegaron a Abigail, en Carmel, le dijeron a la mujer: David nos ha enviado a ti para que te tome como esposa. Y ella se puso de pie, y se inclinó con la cara a la tierra, y dijo: He aquí tu sierva, que está dispuesta a ser sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Entonces Abigail se levantó rápidamente, y montó en un asno con 5 de sus doncellas que la atendían. Entonces ella siguió a los mensajeros de David, y se hizo su esposa. David había tomado también a Ahinoam y a Jezreel, y ambas se hicieron sus esposas. Pero Saúl me había dado el infierno, a su hija menor, la esposa de David, a Palti, hijo de Lash, que era de Galim. David sabía que la muerte de Nabal era un juicio de Dios, que el Señor mostró cuando David decidió dejar que el Señor lo vengara en lugar de vengarse a sí mismo. David envió a Abigail para proponerle matrimonio. Abigail le preguntó a David en 1 Samuel 25 versículo 31. Entonces, recuérdate de tu sierva David. Ciertamente la recordó aquí y se casó con ella. Fue esto inapropiado. ¿No estaba David ya casado con la hija de Saúl, Mejel? El escritor de 1 Samuel explica que en este momento David no estaba casado con Mejel, porque Saúl la había llevado y la había dado a otro hombre para molestar a David. David recuperará a Mejel en 2 Samuel 3 versículos 13 a 16. Entonces Abigail no es la segunda esposa de David. Ella es su segunda esposa. Primero observe la siguiente lección de relación que nos enseña. Lecciones de relaciones de Abigail. Número 1. Cuarto enfoque a la derecha. Abigail inmediatamente le pidió a David que perdonara a Nabal. Número 2. Abigail le dijo a David que no quería asesinar en su conciencia. El número 3. Perspectiva eterna. Desde el principio Abigail vio a David y su relación desde un punto de vista divino. El número 4. Afirmación. Amable. Abigail buscó el beneficio de David y le dio palabras de aliento. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.